en el marco del dominio número 2, que es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, cuya competencia número 5 nos recuerda que no solamente es un proceso de acompañamiento que tenemos que dar, sino también un recojo de evidencias que nos permita, pues, poder ir viendo cómo avanza el estudiante en relación a los logros y aprendizajes desarrollados. Muy bien, continuamos. Elenita. En relación justamente... A ver, listo. Entonces, para poder iniciar el día de hoy, necesitamos enmarcarnos en lo que significa la evaluación formativa, que es justamente a partir de estas tres grandes preguntas en relación en dónde nos ubicamos, cómo está el estudiante a partir de la evidencia que está presentando, y en relación a esta evidencia, qué le falta, qué tan cerca está de los aprendizajes de la competencia, o qué le está faltando, cuál es la brecha por alcanzar para poder, pues, promover ese logro de aprendizaje. Y en relación a ello, necesitamos mirarlo con criterios, ¿no? En relación a los propósitos planteados desde cada programación del Aprende en Casa. Elenita. Muy bien, vamos a hacer dos ejemplos. Solo dos ejemplos que van a enmarcar la competencia. Empezamos con el nivel inicial. Si nosotros miramos la propuesta que tenemos en inicial, nos vamos a enmarcar en la competencia construye su identidad. Recuerden que si bien es cierto estamos trabajando bajo la línea de la programación del Aprende en Casa, nosotros necesitamos enmarcarnos en el currículo nacional y cómo este va avanzando, y para ello nos sirven pues los propósitos planteados en cada una de las programaciones, sea web, sea radio, sea televisión. Nosotros vamos a utilizar el ejemplo de la competencia construye su identidad. En el nivel inicial, cuyas capacidades tenemos dos, que es se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. En esta competencia hay que ser conscientes, ¿no?, de cuál es el propósito. El propósito justamente es que el estudiante pueda ser consciente de esas características que lo reconocen como una persona individual. Y en este marco, el estándar nos ayuda a mirar justamente esta competencia para el nivel en el que se encuentra el estudiante. Entonces, recordemos que en el caso del segundo ciclo, el estándar nos permite mirar justamente ese avance de la competencia. Y aquí tenemos, ahora ya nos estamos enmarcando en la relación que debe tener con la programación. Y si ustedes ven, hemos identificado las programaciones del nivel inicial. En las veces que ha aparecido la competencia construye su identidad en la edad de 5 años. Ahí tenemos justamente la sección 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19 y 20. Hemos hecho un pequeño corte para ver cuántas veces esta competencia se ha ido desarrollando y a partir de ello ver cuánto de la competencia se ha logrado mirándolo pues con el estándar y los desempeños que nos ayudan a tener una mirada más aguda. Siguiente, Lenita. Entonces ya hemos visto programación del Aprendo en Casa, hemos visto los estándares, hemos visto la programación cuya secuencia tiene la competencia, y ahora necesitamos, ¿no?, ¿qué cosa? Ir viendo las evidencias que los estudiantes nos han ido presentando. Yo estoy segura, y nosotros desde Gebre estamos seguros, que ustedes han venido pues recogiendo, retroalimentando, ¿verdad? Pero ahora ya necesitamos describir. Entonces, siguiente, Lenita. Y para poder describir, ahí tenemos que otra vez nos hacemos la pregunta, ¿en dónde nos encontramos? Y para ello necesito saber ubicarme en relación a la competencia con el estándar para preguntarme qué sabe hacer el estudiante respecto a la competencia y qué le falta por saber respecto a la competencia. Siguiente, Lenita. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, para poder hacer ese análisis, otra vez tenemos que remirar cuáles son los elementos que intervienen, ¿no? Teniendo en cuenta el propósito del aprendizaje, en donde interviene la competencia, las capacidades, los desempeños, los estándares, los enfoques transversales que están en la programación y que se evidencian, pues, conforme se va desarrollando la sesión. Y para ello hay que tener en cuenta los criterios que están planteados en la misma programación del Aprende en Casa y así las evidencias para saber si estas evidencias recogen ese avance de la competencia. Entonces, en este caso, en el caso inicial, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sabe hacer el estudiante
y qué necesita saber, en este caso Jorge, para lograr la competencia. Muy bien, siguiente, Lenita. Entonces, con estas preguntas desafiantes, ya estamos en este proceso del análisis de los aprendizajes y para ello necesitamos otra vez ubicarnos en relación al currículo nacional. El estándar, ¿qué nos dice el estándar? En el caso de la competencia, construye su identidad. Nos dice que el estudiante debe construir su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, dice. Se identifican algunas de sus características físicas, así como sus cualidades, intereses, gustos, preferencias. Se siente miembro de una familia y de un grupo del aula al que pertenece. Practica hábitos saludables, reconociendo que son importantes para él. Actúa de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz de tomar un ratito. Elenita, regresa por favor, todavía no avance. Ya. Y es capaz de tomar decisiones desde sus posibilidades y considerando a los demás. Expresa sus emociones e identifica el motivo que las origina. Busca y acepta la compañía de un adulto significativo ante esta situación que lo hace sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre. Entonces, mire, estamos analizando ya el estándar de la competencia para los niños de 5 años, nos ubicamos en los desempeños y vemos la relación que hay entre el desempeño y el estándar, ¿no? Esta dinámica que ya lo hemos venido haciendo desde que el currículo apareció. Ahora, ¿qué hacemos? En función a la programación y a las sesiones en donde apareció la competencia, yo ya he ido recogiendo, recuerden la evidencia, y ahora ya puedo empezar a describir qué sabe hacer Jorge con respecto a la competencia. Entonces puedo decir, Jorge menciona cuáles son sus juegos preferidos, cuáles sus intereses personales, como jugar al doctor que cura el coronavirus, señala sus características físicas, dice que tiene un lunar que es igual al de su papá, y qué bueno, y cariñoso como su mamá. Además también dice, mire lo que dice, Jorge se reconoce como parte de su familia, reconoce a los miembros de su hogar y a sus compañeros del aula profesora. Si ustedes revisan esta descripción que estamos haciendo, no la estamos inventando. Recuerden de dónde salió, de las evidencias en donde apareció la competencia, construye su identidad. Y la vamos ya, como ya tenemos esta evidencia, podemos ir ya redactando, ¿no? ¿Cuánto sabe Jorge de las competencias? Entonces podríamos decir que Jorge menciona cuáles son sus juegos preferidos, cuáles son sus intereses personales, como jugar al doctor que cura el coronavirus, señala sus características físicas, dice que tiene un lunar, que es igual a su papá y que es bueno y cariñoso como su mamá. Se reconoce como parte de su familia, reconoce a los miembros de su hogar, a sus compañeros de aula y profesor. Siguiente, Lenita. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es ir describiendo conforme a la evidencia, pero en relación a quién. ¿Quién me ayuda a describir? El estándar y los desempeños. Entonces yo tengo que ubicarme cuánto de la competencia el estudiante ha ido logrando. Y acá tenemos dos reflexiones más que han salido también de la evidencia. Participa en diversos juegos y actividades con los miembros de su familia, asume roles que lo ayudan en las tareas sencillas del hogar, como barrer, limpiar, ordenar sus juguetes, sin distinción de género. Además dice Jorge, se lava las manos con frecuencia y explica que lo hace para cuidar su salud del COVID. Miren, estas evidencias que estamos recogiendo y ya describiendo no están en función solamente a una situación de ir viendo qué me dice la evidencia, sino a partir de esa evidencia, qué desempeño puedo evidenciar y a partir de ello puedo ya empezar a describir en relación al estándar. Siguiente, Lenita. Elenita, siguiente. Muy bien, y ahí tenemos una descripción más, ¿no? Dice, Jorge expresa sus emociones como el miedo a la araña o a la oscuridad, la alegría de poder estar junto a sus padres, utilizando gestos, movimientos corporales, manifestando pues el motivo que lo origina. Entonces, mire, yo ya tengo el avance de la competencia en función a las evidencias, me ha ayudado del desempeño, como ustedes podrán mirarlo, y de esa manera yo ya puedo decir qué sabe hacer el estudiante. Y si se dan cuenta, ¿no? Lo que el estudiante sabe hacer está en función de los estándares de aprendizaje que han ido pues evidenciándose a lo largo de esas programaciones
en el transcurso donde la competencia se ha hecho presente. Siguiente, Elenita. Y bajo esa mirada, entonces, ya puedo describir a la competencia en inicial de 5 años a partir de las evidencias presentadas. Siguiente, Elenita. Muy bien, entonces ahora me puedo decir, cuando me pregunto, ¿qué sabe hacer Jorge con respecto a la competencia? Ya tengo la descripción de esos avances en función justamente a lo que el estudiante Jorge ha logrado. No lo estoy recreando, no lo estoy imaginando, no es un déjà vu que apareció y de pronto me inspiré y redacté, sino que utilicé justamente los desempeños y en ese marco utilicé el lenguaje del estándar para describir a la competencia. Pero hay una pregunta que falta. ¿Y qué necesita saber Jorge para poder evidenciar que va a alcanzar los logros esperados con respecto a la competencia? Entonces ahora vamos a ver qué le falta a Jorge. A ver, o qué necesita saber Jorge, perdón. El siguiente, Lenita. Y a partir de esta pregunta, entonces, a partir de la evidencia presentada, vamos describiendo también. Y ahí tenemos, Jorge todavía no diferencia la preferencia o intereses de los miembros de su familia. No responde a preguntas como, ¿qué comida le gusta a tu mamá? ¿A qué le tiene miedo tu papá? O sea, Jorge todavía tiene dificultades para reconocer esos aspectos, ¿no? De los criterios que se han pedido y con respecto justamente a la evidencia del desempeño. Vamos, Elenita, siguiente. También podemos decir, a partir de las evidencias, también podemos identificar que Jorge necesita compartir hechos importantes de su historia familiar, como su nacimiento, cumpleaños y otros, porque de repente cuando le hemos pedido la evidencia, como que todavía no lo ha podido describir, reconocer, comentar, ¿verdad? Siguiente, Elenita. Asimismo, Jorge requiere del adulto para tomar decisiones, como elegir ropa, seleccionar materiales para realizar sus actividades. También dice que Jorge necesita apoyo del adulto para organizar actividades de juego familiar que no ha podido organizarlo solo, ¿no? Siguiente, Lenita. También dice Jorge necesita reconocer emociones en los miembros de su familia para mostrar simpatía, desacuerdo, preocupación. Siguiente, Lenita. Asimismo, a ver, un ratito. Asimismo, Jorge necesita justamente poder establecer límites, ya que quiere jugar todo el día, dice, en cualquier lugar de la casa sin tener en cuenta los límites para su seguridad y contención. Siguiente, Lenita. Y en este marco, entonces, ya podemos decir qué necesita saber Jorge con respecto a la competencia, que es lo que hemos evidenciado en cada una de las evidencias, valga la redundancia, de lo que el estudiante ha ido pues presentando con apoyo justamente de la familia. Entonces, yo ya puedo describir qué sabe Jorge con respecto a la competencia y qué necesita saber con respecto a la competencia. Yo estoy segura que lo hemos ido haciendo, todos lo hemos hecho, porque ¿para qué le pedíamos evidencias a los papitos, verdad? Pero ahora necesitamos organizar, darle ese sentido metodológico, ese sentido pedagógico, porque no podemos describir sin tener en cuenta al currículo nacional. Ahora vamos a ver, siguiente, Elena, vamos a ver un ejemplo de secundaria. ¿Cómo pasa en secundaria? Vamos, Elenita. Siguiente. Secundaria. ¿Ah? En secundaria ocurre lo mismo. Es la misma secuencia y vamos a seguir viendo en relación a la competencia construir su identidad. Solo que en secundaria aparecen 4 capacidades en esta competencia. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a las etapas de desarrollo. Y en relación a esto, entonces, otra vez, jalamos el estándar, ¿no?, de currículo nacional, porque tenemos que describirla, pues, con relación al estándar, a la competencia. Identificamos los desempeños propuestos en esta competencia, que es construir su identidad, y a partir de ello también ubicamos los enfoques que se han ido trabajando. Entonces, hasta aquí solamente estamos viendo el currículo nacional. Siguiente, Lenita. Muy bien, ahora necesitamos ver
cuánto ha ido desarrollando el estudiante. En este caso solamente nos estamos ubicando en el segundo año y nos estamos ubicando en 2 sesiones que aparecieron en el mes de agosto. ¿Cuáles son? La sesión 18 y 19, en donde se evidenció la competencia a construir su identidad. ¿Cómo nos afecta la discriminación? Y rechazamos la discriminación y mejoramos la convivencia entre todas las personas. Siguiente, Lenita. Recuerden que la planificación del aprendo en casa nos ayuda. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Las evidencias que los estudiantes han ido presentando de acuerdo, pues, a los propósitos planteados y también a la realidad, al contexto. Recuerden que no siempre las programaciones se van a ajustar a la necesidad del contexto del estudiante, ¿no? Por ejemplo, si le pide de repente que presente una evidencia de audio y el estudiante no tiene en dónde grabar, no le vamos a poder pedir ello, tendríamos que reemplazar qué tipo de evidencia va a presentar, ¿no? Muy bien. Siguiente, Lenita. Y nos hacemos la misma pregunta. ¿En dónde estamos en relación a la competencia y qué nos está faltando para poder lograr justamente evidenciar este logro? Siguiente, Lenita. Entonces, a partir de estas 2 preguntas, vamos a plantearnos, ¿no? ¿Qué necesita Luisa? ¿Qué necesita saber Luisa con respecto a la competencia? ¿O qué sabe Luisa con respecto a la competencia? ¿Y qué necesita saber para lograr justamente evidenciar el logro de la competencia? Siguiente, Lenita. En este marco, entonces, ocurre lo mismo que inicial. Es lo mismo. Tengo el estándar, tengo los desempeños descritos, yo ya los analicé, ya vi la relación que tienen los desempeños, las capacidades con el estándar, y allí me doy cuenta, ojo, no es desempeño por desempeño, esto solamente es análisis, porque tenemos que tener en cuenta que los desempeños actúan cíclicamente y se van a evidenciar una con otra, se van a ir pues movilizando dependiendo de la recurrencia y la necesidad para poder evidenciar justamente el estándar, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es el reto de la primera sesión de esta semana, de este mes, en donde nos dice, reúnete con los miembros de tu familia e intenta identificar prácticas discriminatorias en espacios cercanos. Dice, conversa sobre ellas. También dice, haz una lista de estas prácticas discriminatorias y explica por qué crees que ocurren y cómo crees que afectan a las personas que las sufren. Ese reto ya está planteado por la estrategia Aprende en Casa. ¿Qué hago yo? A partir de las evidencias empiezo a describir qué sabe Luisa con respecto a la competencia. Entonces acá yo describo, de acuerdo a lo que Luisa ha presentado, ¿no? Luisa se relaciona con su familia, valora la participación en su formación, explica las prácticas discriminatorias de su entorno más cercano, explica causas y consecuencias de estas prácticas discriminatorias y cómo afectan a las personas que le están sufriendo. Entonces, si yo me doy cuenta, está mirándose pues a partir del desempeño, pero ya estoy evidenciando cierto progreso de la competencia, pues, y me ayudo con el estándar, ¿no? Para poder mirarlo mejor. Muy bien, siguiente, Lenita. Y ahí está el siguiente reto de esta competencia. ¿Cuál es ese reto? Dice uno anterior, Elenita, por favor. Uno anterior, Elena. Elena. Ya, entonces, ¿cuál es el siguiente reto? Dice, en tu rol de embajadora o embajador cultural, plantea por lo menos 3 acciones sustentadas contra la discriminación que favorece la convivencia entre personas de características o culturas distintas. ¿Qué evidencia ha presentado Luisa? Luisa, a partir de la evidencia, puedo yo describir que selecciona 3 acciones para comprender las razones de los comportamientos, considerando las situaciones de discriminación que no favorecen la convivencia entre personas entre diferentes contextos. Entonces, siguiente, Elena. Entonces, a partir de estos 2 retos planteados en el transcurso de este mes, porque en ese mes de agosto solo la competencia apareció 2 veces en el transcurso de ese mes, en el segundo año de secundaria. Entonces, ¿qué puedo decir a partir de las evidencias recogidas? Que Luisa se relaciona con su familia, valora la participación de ella en su formación, explica las prácticas discriminatorias de su entorno más cercano, sus causas y consecuencias que afectan a las personas que lo sufren. Selecciona 3 acciones para explicar las razones del comportamiento que no favorecen la convivencia entre diferentes contextos. Si se dan cuenta, a partir de la evidencia, ayudándome del desempeño, yo ya puedo decir qué aprendizaje se está logrando de la competencia este estudiante.
Siguiente, Lenita. Pero ahora hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿qué sabe Luisa de la competencia? Lo que hemos descrito. ¿Qué necesita saber con respecto a la competencia? Lo que no hemos podido evidenciar. Siguiente, Lenita. ¿Qué no hemos podido evidenciar? A ver, en relación a este reto otra vez, recuerden, ¿no? A ver, ¿qué le está faltando a Luisa? A ver, aparentemente pareciera que Luisa ha logrado todos los desempeños, pero recuerden que son 2 sesiones nada más. Entonces, ¿qué estaría faltando? He evidenciado que Luisa requiere apoyo para reconocer prácticas discriminatorias en su entorno, porque de repente para ella, ¿no? De pronto, pues, el hecho de que el papá llegue y diga, mujer, sírveme la comida, como que todavía ella no lo siente como una práctica discriminatoria, sino un proceso de cultura familiar que se ha ido empoderando y que para ella es algo natural, ¿no? Si bien explica, dice, algunas prácticas de su contexto, no fundamenta cómo afecta a las personas que las usan. O sea, todavía le falta, ¿no?, poder identificar que hay prácticas discriminatorias en su entorno familiar más cercano, porque de repente ella lo extrapola y lo ve hacia afuera nada más. Siguiente, Elenita. Y lo mismo va a ocurrir en el siguiente reto. O sea, del reto planteado, estamos sobre el mismo reto, recuerden, agosto, segundo año, solo hay 2 veces que aparece la competencia. ¿Qué le está faltando en relación a este reto? ¿Qué no he podido identificar? Que Luisa aún no define su posición moral en relación a las prácticas discriminatorias de su contexto familiar. Es que al no reconocer que, por ejemplo, ese sentido de que el papá llegue a la casa y le diga, mujer, sírveme la comida, es una práctica discriminatoria, ella no lo reconoce, todavía le falta asumir justamente que eso no es lo correcto. Entonces, allí hay una ausencia en relación a los aprendizajes esperados, ¿no? Me he vuelto a ayudar del desempeño, pero describo pues en función al estándar. Siguiente, Lenín. Ahora sí, ¿qué puedo decir con respecto a lo que les falta a Luisa, con respecto a la competencia? ¿Qué le falta saber a Luisa? A Luisa requiere apoyo para reconocer prácticas discriminatorias en su entorno familiar. Si bien explica algunas prácticas de su contexto, no fundamenta cómo esta le puede afectar. Aún no define, dice, su posición moral en relación a las prácticas discriminatorias de su contexto familiar. Como se habrán dado cuenta, siguiente, Lenita, como se habrán dado cuenta, poder identificar qué le falta al estudiante con respecto a la competencia no es una inspiración o un relato de sucesos, sino es justamente identificación en relación, pues, a los desempeños evidenciados y que a su vez hacen referencia al logro del avance de la competencia con respecto a los aprendizajes descritos en el estándar. Y aquí algunas evidencias del Colegio La Inmaculada, de la red número 2, que me han facilitado para poder hacer pues análisis descriptivo. Siguiente, Lenita. Siguiente, una más de Lenita. Y ahí está. Cuando me pregunten, ¿qué sabe hacer Luisa con respecto a la competencia? Puedo describir sin ningún problema. ¿Qué necesita saber? Aquello que no he podido evidenciar con respecto, pues, al avance de los aprendizajes de la evidencia. Como ustedes se habrán dado cuenta, cuán importante es retroalimentar, revisar la evidencia, devolverle la información al estudiante para que el estudiante vaya cerrando las brechas. Entonces, ese rol, ese trabajo, lo tengo que hacer pues en función a cada evidencia presentada, porque la evidencia de Luisa no va a ser la misma que Janet, que Jorge, que María, que José. Cada uno tiene ritmos diferentes en relación al avance de su competencia, ¿no? Y eso también tiene que ver con las interacciones de su contexto, con las motivaciones que tenga de parte de sus maestros y también sus propias motivaciones. Entonces, mire, estamos frente a una situación en la cual necesitamos empezar a describir cuánto sabe el estudiante con respecto a la competencia y cuánto aún le falta por alcanzar la competencia. Gracias, Elenita. Gracias, Elenita. Ahora le voy a dar pase a mi compañero. Un poquito acá. Entonces va a tener esta parte, ¿no? El docente le va a llegar esta información. Profesora Anita Condo López le llegó ese enlace, ¿sí? No es que la profesora copie el enlace y le envíe a su compañero, ¿no? A mí nunca me llegó formalmente el enlace, no. Tiene que ser el enlace que el director le ha enviado. De lo contrario, va a tener dificultades al momento de ingresar. Siempre es importante esta consideración, ¿ok? Entonces, primero que
primero el docente va a mirar su bandeja y va a mirar el correo que le envió el director de la institución educativa. Ese es el enlace que le envió el director a un clic al enlace, ¿sí? A un clic al enlace, y automáticamente me sale esta pantallita que ustedes pueden visualizar. Vamos a pasarlo rápidamente esto porque vamos a entrar al aplicativo en sí. Entonces este protocolo también lo vamos a hacer llegar a ustedes, no hay ningún problema, ¿sí? Acá es la forma como se registra. Entonces, bueno, son algunas variables que ustedes también tienen que considerar que están en el protocolo. Y es muy importante al momento de guardar, solo usted va a poder editar la información que ha registrado. No hay otra persona que pueda hacer ese registro. ¿Okay? Entonces es importante que ustedes consideren esto. Entonces, este protocolo lo vamos a hacer llegar a ustedes. Entonces, una vez que ya le llegó al docente este enlace, el docente hace clic a ese enlace y automáticamente le va a salir esta pantalla. ¿Ya? Ahora, ya estamos en la pantalla del docente. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo una prueba, seguramente. En el caso de nivel inicial, ¿no? Estamos en el nivel inicial. Ustedes acá tienen el mes de agosto a diciembre. Tienen el área también. Es importante el área, el grado y la sección. Entonces, ese es el orden que ustedes tienen que hacer la selección de las pestañas, ¿no? Me voy a mes de registro, me voy al área, ¿sí? Vamos a suponer que sea así tecnología. Y me voy al grado y la sección. Entonces, es muy importante que ustedes consideren esto. Ahora, acá quiero aclarar un detalle muy importante. Para registrar el avance de los aprendizajes de los estudiantes, se va a hacer un corte hasta el 31 de agosto. 31 de agosto. ¿Sí? Entonces, solamente ustedes van a tener que hacer este registro de los estudiantes con corte hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto, ¿qué es lo que han aprendido los estudiantes? ¿Qué tanto les falta realmente desarrollar los aprendizajes? ¿Okay? Entonces, solamente hasta agosto. Los demás meses solamente es para que ustedes coloquen la participación de los estudiantes en Aprende en Casa, ¿no? Para saber qué cantidad de estudiantes o cuál es el porcentaje de los estudiantes que están participando del estrategia Aprende en Casa, y para saber también quiénes son los estudiantes que no lo están haciendo y por ello también hacer estrategias idóneas para nosotros poder llamarlos a repente al servicio educativo. Entonces, nos vamos, por ejemplo, al mes de agosto. Cuando vamos al nivel de agosto, vamos a suponer que sea 5 añitos, ¿okay? Y acá vamos a elegir primero la sección A, ¿okay? Y automáticamente nos sale toda esta pantalla. Entonces estamos hablando que tiene 35 estudiantes acá en la sección A, 5 añitos de la institución educativa Sasakawa, es un ejemplo, ¿no? Vamos a la sección B de Sasakawa, por ejemplo, el primer alumno es Lian Tiago, vamos a la sección B y automáticamente cambia la información. Esta es la información de la docente de la sección B de 5 añitos del colegio Sasakawa, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, es otro registro, es otra información, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay 33 estudiantes. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a esta sección B. Entonces, es muy importante que ustedes, primero, lo que tienen que hacer acá es coloquen ustedes el mes de registro, el área, el mes de registro para el avance de los aprendizajes de los estudiantes solamente van a considerar el mes de agosto, nada más, ¿sí? Hasta el corte 31 de agosto. Coloquen ustedes el área, el grado y la sección. Una vez que hacen esa selección, automáticamente les sale estos registros. Entonces les sale acá, ya está precargada la información del estudiante. Supongamos que hay un estudiante nuevo que recién se ha incorporado, o de repente que no está en esta data, ¿sí? De repente no está la información del estudiante, pero está llevando a Aprende en Casa, ¿no? Está haciendo seguimiento, está haciendo todas las tareas, está haciendo trabajando conmigo la retroalimentación y más detalles. Entonces, acá tienen ustedes un botón naranja, amarillo, como ustedes pueden visualizarlo, en la que ustedes pueden añadir estudiante. Añaden estudiante, y acá ustedes ubican al estudiante, su DNI, sus documentos, su apellido paterno, materno, nombres y demás información que es muy importante para una data nominal del estudiante, ¿sí? Entonces, acá ustedes tienen la opción de agregar estudiante, guardan la información y automáticamente el estudiante se guardó en la sección B de 5 añitos de colegio Sasakawa, un ejemplo, ¿no? En el caso inicial. Entonces, automáticamente el estudiante se guarda al término, ¿no? Sería el estudiante número 34.
Entonces, si ustedes quieren agregar estudiantes, tienen este botón también. Entonces, vamos a suponer ahora que ustedes tienen información descargada en Excel de toda la información que ustedes van a visualizar. Ustedes lo pueden descargar acá. Hacemos un clic a descarga en Excel. ¿Sí? Hacemos un clic, esperamos unos segundos y automáticamente les sale la información en Excel. Para que ustedes puedan ver acá la participación de sus estudiantes en Excel, ¿no? Y quienes no participan y todos los detalles, ¿no? Entonces, ¿esta información lo pueden dejar en Excel? Sí, no tiene ningún problema acá. Entonces, vamos al aplicativo y ¿qué más? Pero me dice, pero el profesor me dice, acá el estudiante Paris Alexandro está mal, de repente está mal escrito su apellido, ¿no? Entonces hacemos un clic en editar, acá un botoncito, un clic, en la parte del lapicito verde hacemos un clic, y acá al estudiante le podemos corregir el nombre, pues, ¿no? Vamos a suponer que ya no es Zumbilla, ¿no? No sé, Zumbilla, ¿no? Vamos a suponer que sea así, o corrigen ustedes el dato que ustedes crean conveniente en función a esta data, guardan la información y automáticamente se cambia la información, ¿sí? Se cambia. Lo hemos ocultado porque esta información ha sido bajada del CIAGIE también, ¿no? Ustedes hicimos un trabajo al inicio del año en la cual se cargó esta información. Entonces, por eso que se ha puesto así oculto. Pero si ustedes quieren por ahí editar la información, y lo más importante también, editar la información del apoderado, ¿no? Ustedes pueden ver acá, se ha colocado la información del apoderado, porque esta información, la información que ustedes lo han trabajado al inicio del año, en el mes de marzo, me parece, abril. Acá ustedes dictan la información del estudiante. Entonces, si por A por B el estudiante no está asistiendo a aprender en casa, entonces tienen la opción, ustedes tienen el teléfono y el nombre del apoderado para que puedan hacer el seguimiento del estudiante. Entonces, es muy importante esta información. Entonces, así ustedes tienen acá y pueden hacer este registro. Bien, entonces, ¿qué hacen ustedes? Lo primero que tienen que hacer es ver si participan o no los estudiantes en Aprende en Casa. Si participan, ¿ya? Si no participan el estudiante, lo que se tiene que hacer acá es colocar el motivo, por qué no está participando. Quizás es un motivo socioeconómico, es decir, tiene bajos recursos económicos y tiene la necesidad de trabajar. Entonces colocamos factor socioeconómico. Si ustedes tienen una observación que agregar, lo agregan. Quizás de repente no está llevando a Aprende en Casa porque tiene problemas personales. Hay estudiantes en Aprende en Casa que a pesar que tienen toda la conectividad, no están llevando a Aprende en Casa, no sé, no quieren estudiar, o de repente no tienen alguien que les está apoyando y no lo están haciendo. Entonces de repente es un factor personal en la cual ya nos podemos comunicar con los psicólogos o con el apoderado para hacer el seguimiento también. Entonces, si no tienen la información, podemos hacer la edición. O de repente el estudiante, quizás el estudiante se ha salido, un factor de desplazamiento, sé que vive en San Juan de Miraflores, pero por motivos, no sé, de la pandemia viajó a Huancayo y en Huancayo no tiene conectividad. Entonces se ha desplazado en otra zona y en esa zona no se puede desplazar, motivo por el cual no se está conectando. Entonces le ponemos también ese factor. O también un factor de salud, ¿no? Puede ser por encontrarse mal de salud su familiar y por eso no está llevando Aprende en Casa, pues, ¿no? O quizás el motivo un poco más común es la falta de conectividad por parte del estudiante, ¿no? No tiene TV, web, radio, televisión y no se puede conectar y no se ha conectado hasta el momento. Entonces no tiene conexión el estudiante, se pone este factor de no conectividad. Si ustedes tienen alguna observación que agregar, ¿sí? Si ustedes tienen una observación que agregar, lo agregan. Una vez que ustedes han agregado toda la información, le ponen si no, ustedes guardan la información. Siempre es importante esta parte. Si no guardan la información, no se va a poder registrar todo lo que han desarrollado. Entonces, guardamos la información, automáticamente le va a hacer esta ventanita, guardamos la información y, ¿sí? Y automáticamente, miren, se colocó así. Aquellos estudiantes que se no registraban, se va a colocar registro pendiente, ¿no? Ahora, una vez que ya guardamos la información, empezamos a hacer el registro, ¿no? Vamos a colocar a ver, otros añitos, 3 añitos, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, acá ya guardamos la información, ¿sí? Y nos vamos, por ejemplo, a registrar a Gustavo. Entonces, acá, por ejemplo, Gustavo, estamos en CT, ¿sí? Estamos Gustavo, Ciencia y Tecnología, mes de agosto, Ciencia y Tecnología, 3 añitos A. ¿Qué sabe hacer con respecto al nivel de desarrollo de la competencia? Explora desde su iniciativa
los hechos que ocurren en su entorno y explora y hace uso de los objetos que están a su alcance, ¿no? En la competencia indagada. ¿Y qué le falta hacer con respecto al nivel de desarrollo? Me experimenta echando más agua y tocando la arena para sentir los cambios que producen ella, ¿no? Entonces, son los desarrollos en función a la competencia que sabe hacer con respecto al nivel de desarrollo de la competencia y qué le falta todavía al estudiante con el nivel al desarrollo de la competencia con corte hasta el 31 de agosto. Y al costado seleccionamos los desempeños logrados al momento, ¿no? Entonces, si sabemos que de repente la competencia indaga tiene 3 desempeños, quizás de repente el estudiante Gustavo Alonso Altamirano ha desarrollado 2 desempeños, ¿no? Ha logrado 2 desempeños. Grabamos la información, ¿sí? Grabamos la información y cerramos la información. Y automáticamente se registra la información, ¿no? De igual forma, queremos hacer un ejemplo con el siguiente estudiante, colocamos lo que le falta y no falta hacer, registramos, el estudiante, por ejemplo, desarrolló 6 competencias, guardamos la información, ¿sí? Guardamos la información y cerramos la información, ¿sí? Bueno, una vez que ya se guardó la información, el estudiante, nosotros tenemos la opción de ir acá, la ventanita que dice, hay un PDF, ¿sí? En este PDF hacemos un clic y, por ejemplo, acá ya tenemos el reporte del seguimiento del estudiante de todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, estamos en el caso de inicial de 3 añitos y lo que el docente ha registrado, ¿no? Están las competencias desarrolladas, las descripciones desarrolladas en ciencia y tecnología, en la competencia indaga y la cantidad de desempeños que ha logrado, ¿no? Que es el 66.67% de avance, ¿no? De igual forma, para comunicación es el porcentaje de avance que tiene 40, 66% en LEE y en los demás, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de matemática, de igual forma, tiene 2 competencias, resolver el problema de cantidad, resolver el problema de forma de localización y movimiento y localización. Y tenemos, por ejemplo, ahí que el estudiante desarrolló 2 desempeños, 2 en ambas competencias. En ambos tienen 66.67% de avance, de igual forma para las demás áreas. Entonces, este reporte es automático. Una vez que el docente registra, hace clic a ese reporte y le va a salir esta información, ¿no? Acá, por ejemplo, ya tenemos un consolidado de áreas, ¿no? En caso por áreas, tenemos ciencia y tecnología, desarrolló 2 desempeños, que tiene el avance 66.66%. Es muy importante conocer de repente el logro hasta el momento de administrar a los estudiantes, ¿no? Sobre todo para mejorar, con esas intenciones, ¿no? Para mejorar los aprendizajes. Acá, por ejemplo, tenemos ya un cuadrito final, ¿no? Un gráfico, a todos les sale, ¿no? Si ustedes registran, y acá les sale el gráfico consolidado de seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes por áreas, ¿no? Por áreas. Entonces, esto lo descargan ustedes y esto está, por ejemplo, en PDF, ¿sí? Está en PDF. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer primero? Como lo vuelvo a mencionar, por colocar el mes de agosto, está toda la descripción y ya. Ahora nos vamos, por ejemplo, a los demás meses. En los demás meses, lo que se tiene que hacer solamente es si el estudiante participa de Aprende en Casa o no participa. Y si no participa, el motivo por qué no participa, ¿ya? Y si participa el estudiante, simplemente ponemos guardar participación del mes y eso sería todo. Entonces, los meses de septiembre a diciembre vamos a poner solamente guardar la información de los estudiantes y el mes de agosto, acá vamos a ver quiénes participan de Aprende en Casa y de los que participan, los que sí están participando, registrar el desarrollo del avance de la competencia, ¿no? El desarrollo de la competencia y cuánto le falta de repente desarrollar en esa competencia al estudiante. Seleccionamos la cantidad de desempeño logrado hasta el momento y eso sería todo. Entonces, solamente en el mes de agosto sí hacemos este registro. Los demás meses solamente hacemos un clic si participa o no participa. No nos va a salir esa ventanita. Entonces, esta es la forma como se registra el avance de los estudiantes con respecto a las competencias en el desarrollo de sus aprendizajes, ¿no? Y también la participación de los estudiantes en Aprende en Casa. Muy bien. Elenita. Jorge. Hola, Jorgito. Jorge. ¿Te escucho? Sí.
Te agradezco, Jorge, justamente toda esta presentación, esta secuencia que se ha desarrollado, es un poquito para explicar que tenemos ya en la hoja número 1 un aplicativo, como ustedes saben, nuestro SIC 01 ha estado activo desde el mes de abril, que empezó este proceso, para ir recogiendo, para ir poder tomar decisiones a nivel justamente del territorio en el cual nos encontramos. Asimismo, me queda ratificar, ¿no?, que este video y estos materiales van a ser también compartidos a nivel de las redes, de los WhatsApp, de las 29 redes educativas que tenemos. También tenemos la necesidad de repente de volver a hacer un taller a nivel de la red, ¿no?, en relación a las demandas que se van presentando. Voy a responder 3 preguntas que han sido bastante recurrentes en el chat. Una de ellas tiene que ver con ¿desde cuándo vamos a describir las evidencias? Mire, en realidad las evidencias empezamos a recogerlas desde el 6 de abril, que empezó justamente todo este proceso del Aprende en Casa. Sin embargo, y ahí viene el sin embargo, teniendo en cuenta que hay sesiones del Aprende en Casa o programaciones del Aprende en Casa que han involucrado varios procesos, si ustedes analizan, ¿no?, tanto en inicial, primaria y secundaria, se ha trabajado por experiencias de aprendizaje. Entonces, allí el maestro, seguramente, y estoy bien convencida que ustedes han evidenciado que hay programaciones específicas que jalan las anteriores, ¿no?, las anteriores sesiones, como por ejemplo en inicial, en primaria, en comunicación, en ciencia y tecnología. Entonces, hay una evidencia más completa, más demandante, donde se evidencian más procesos, que son los procesos anteriores que se ha evidenciado en el desarrollo del Aprende en Casa. Entonces, ¿qué voy a hacer como docente para poder describir? Tengo que analizar qué evidencias pues me permiten a mí poder describir y valorar cuánto, ¿no?, el estudiante ha avanzado en relación a la competencia. Ahora hay maestros que nos preguntan, Janet, pero ¿cómo voy a hacer el análisis desde abril? Miren, estimados maestros y maestras, no les estamos diciendo literalmente revisen todas las evidencias desde el 6 de abril, sino trabajen la descripción en relación a esas evidencias que ustedes han analizado, a esas evidencias que ustedes han ido retroalimentando a los estudiantes. En función a ello, tenemos que hacer el análisis, porque no podría yo retroalimentar de lo que yo creo, sino se retroalimenta en función de la evidencia de esas necesidades de aprendizaje y de cómo poco a poco voy cerrando la brecha. Ahora también hay que ser claros en que hay competencias que han aparecido, como por ejemplo construir su identidad en secundaria en el mes de agosto solo 2 veces, en el segundo año. Entonces, no hay más, y yo como docente puedo tomar alguna decisión de repente, ¿cuál de las 2 evidencias me conviene describir? ¿Cuál es la que tiene más procesos, más demandas, en donde yo pueda evidenciar más aprendizaje? Entonces, nos organizamos en función a lo que hemos ido recogiendo. Estamos ya pues en un mes en donde ya tenemos un avance del logro de los aprendizajes, ¿no? Entonces, si hay alguna necesidad de ahondar un poquito más, no duden en comunicar a los directores para poder hacer los talleres en las redes educativas. Nosotros estamos prestos. El trabajo que les estamos, que estamos recogiendo el día de hoy no es un trabajo que se nos ocurre. Recuerden que la norma técnica, la 093 y luego la 094, justamente requería que vayamos describiendo. No estamos hablando de evaluación certificadora, no vamos a colocar A, B, C, eso todavía no, hasta que salga la norma. Lo que estamos haciendo ahorita es describir en relación a esta evaluación formativa que hemos desarrollado acompañando a nuestros estudiantes, mediando el aprendizaje. Vamos a describir pues lo que ustedes ya lo tienen, ustedes ya lo han descrito, ustedes han retroalimentado. Ahora lo único que tenemos que hacer es organizar la información y poder pues describirla teniendo en cuenta justamente al avance de la competencia, ¿no? Y como habrán visto el aplicativo que está diseñado, después de llenar la información, lo que vamos a hacer es justamente poder descargarlo en PDF y poder compartir a las familias a través del WhatsApp privado, a través del WhatsApp colectivo, para que el estudiante valore realmente cómo ha ido avanzando y a partir de esa información pueda también tomar decisiones de reflexión. Mira, tengo esto de la competencia, pero aún me falta esto. Ah, caramba, entonces me fortalezco,
tomo decisiones con mi familia, porque la familia también se va a enterar de aquello que todavía falta fortalecer. Entonces, esto es un material que nos va a servir no solamente para los maestros, para poder de repente reflexionar, mejorar nuestras estrategias de acompañamiento, no lo sabemos, o en su defecto también va a servir pues para que el estudiante reflexione. Bueno, voy a repetir, nosotros desde la jefatura, desde la dirección del local tenemos la encomienda de acompañarlos en este proceso. No están solos, tenemos especialistas de las diferentes áreas para sumarlos en este proceso. Entonces, en donde se evidencia en la red que hay una necesidad de atenderlos, ¿no? A nivel de la red, de repente clarificar algo más, estamos dispuestos a poder, pues, trabajar. Hay asesores de las 29 redes educativas. Ahora me pregunta, hay otra pregunta que me dice, la descripción de logros alcanzados se realiza considerando el lapso de abril a 31 de agosto. Vuelvo a repetir, no se trata de que, todas las evidencias desde el 6 de abril las voy a volver a revisar. No, amigos, ustedes ya han revisado, ustedes ya han devuelto información sobre eso que han revisado y han devuelto. Simplemente les estamos pidiendo, pues ahora, redactarlo, porque ya lo tienen. Pero por ahí a alguien se le olvidó, como que de repente no lo tomó muy en cuenta. No lo sé, porque puede haberse dado el caso, quizás, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como docente? Identificar las evidencias que demandan más procesos. Les vuelvo a repetir, hay programaciones que trabajan por experiencias de aprendizaje. ¿Qué significa? Que la primera, la segunda o la tercera sesión va a ser de demandas muy bajas, ¿no? Pequeñas, pero hay sesiones en donde ya se va a ver el avance y se va a exigir más procesos al estudiante. Entonces, ¿qué evidencia me conviene analizar para describir? Las que tengan mayores demandas en relación a los aprendizajes. Amigos, esta es una decisión que cada docente va a tomar en función justamente a las evidencias, a los propósitos planteados y justamente al enfoque propio de su competencia, porque en este contexto estamos trabajando, ¿no? No estamos diciendo hay que hacerlo al pie de la letra, pero estamos empezando un proceso justamente de valoración de los aprendizajes. Entonces, lo que ustedes crean conveniente como descripción de los aprendizajes, nosotros vamos a valorarlo y estamos seguros que las familias y los estudiantes también lo van a hacer. Ahora, tenemos otra pregunta por acá. Nos preguntan, nos dicen, ¿esta es una propuesta solo de la UGEL o es general? En lo que queda del año trabajaremos con el TIC o luego se suspenderá como sucedió anteriormente. Miren, estimados maestros, no, el TIC no ha quedado suspendido. Lo que se ha hecho es que nuestro trabajo a nivel de UGEL número 1 ha sido pues masificado a nivel de las 7 UGELs de Lima Metropolitana. Por eso es que pasamos en un momento de tener nuestro TIC a tener justamente el aplicativo de Mi Mundo IE, que es a nivel de la TREL. Entonces estamos hablando de las 7 UGELs de Lima. En relación a esta descripción de los aprendizajes, vuelvo a repetir, amigos bellos, no estamos pidiendo cosas que se nos ocurran. Todo lo que está aquí está enmarcado en las normas que salieron con mucha anterioridad. Tenemos marzo, abril, la 093, la 094. Siempre has hablado de una evaluación formativa. Una evaluación formativa es de acompañamiento, pero no solamente de acompañamiento mediante él, está bonito, bravo, lo hiciste, o carita feliz, sino que tanto el estudiante está avanzando en relación a la competencia. Entonces ratificamos nuestro compromiso de que somos todos un equipo y en este equipo necesitamos seguir valorando el aprendizaje de los estudiantes. Entonces estamos comentándoles también que los protocolos, el video se va a compartir en las redes educativas para que ustedes puedan volverlo a revisar. Tenemos otra pregunta. ¿Hay algún documento oficial de parte del local que indique a los docentes de las instituciones el reporte al 31 de agosto? Estimados maestros, el documento oficial es la resolución 093, en donde se nos pide justamente acompañar, retroalimentar a los estudiantes. Desde la UGEL, lo único que estamos haciendo es recoger este proceso de cómo han sido los estudiantes acompañados. No hay ninguna actividad adicional que se esté dando en este momento. Por eso es que se les está comunicando que ustedes toman las mejores decisiones en cuanto a la valoración de las evidencias. Es más, si alguno de ustedes ya describió, lo único que va a hacer es trasladar eso que ha descrito. No hay nada más que hacer. Y yo estoy bien segura, porque hemos tenido varios talleres con varios maestros, que ya lo tenían listo, sistematizado, incluso en Word y Excel, ¿no? Porque decían, en algún momento nos van a pedir
porque recuerden que estábamos hablando del portafolio de los estudiantes, pero también de la valoración de los maestros. Entonces, en este caso, los docentes, ¿qué van a hacer? Simplemente van a vaciar de su data privada que tenían y lo van a pasar al aplicativo, ¿no? Que les va a permitir, pues como le hemos dicho hace un momento y Jorge lo ha enfatizado, descargar la información en PDF y estudiante por estudiante enviar justamente los logros alcanzados a la fecha. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, creo que no hay preguntas ya. En todo caso, si las hubiera, las vamos a ir respondiendo a nivel de las redes educativas para que ustedes pues puedan justamente tener mayor información, de repente algún tipo de acompañamiento, ¿no? Somos 29 especialistas pedagogos que estamos en las 29 redes educativas acompañando el trabajo de los equipos directivos. Jorge, Elenita, gracias. Gracias, Janet. Bien, creo que hay una, la asistencia de los docentes que está en el chat, ¿verdad, Jorge? Sí, Elena ya lo compartió. Elena. Sí, efectivamente se ha venido compartiendo la asistencia en el chat de este evento. Les pedimos, por favor, colegas, antes de retirarse, completar y registrar su asistencia. Muchísimas gracias. Vamos a compartirla una vez más en el chat. Elenita, si me permites, una cosa más para terminar, un punto más. Nos preguntan, y hay una pregunta muy interesante, ¿no? Me dicen, Janet, en el caso de los estudiantes que no envían evidencias, ¿cómo vamos a escribir? Bueno, recuerden que vamos a escribir evidencias. Si hay estudiantes que no han presentado evidencias, no podemos describir. Entonces, describiremos en función de lo que nosotros hemos acompañado y retroalimentado. Y estamos seguros que esos estudiantes que participando de la estrategia y no envían evidencias, entonces tendremos pues que comunicarnos para saber qué está pasando, porque puede ser que esté enfermito, puede ser que tengan a los papitos de repente un poquito malitos, y la verdad es que en ese contexto, más allá del cumplimiento, es justamente velar por la integridad y la salud de la familia, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros tampoco podríamos ser insensibles a ello. Por eso es que es muy importante saber la realidad de nuestros estudiantes, saber quiénes están comunicando, quiénes están respondiendo, quiénes lo intentan a pesar de la adversidad, y hay que valorar ese intento que están haciendo, y quiénes no lo pueden hacer porque hay otro tipo de limitantes que se han ido presentando. Entonces, en ese identificar, solamente pues reportaremos, describiremos de los estudiantes que han ido presentando las evidencias. Muchísimas gracias por su compañía, por su exposición. Recuerden que estamos en un año bastante peculiar, tenemos muchos retos, y en esos retos estamos convencidos que los maestros y maestras del local número 1 vienen haciendo innovaciones metodológicas, pedagógicas, que van más allá justamente de los compromisos asumidos como docentes. Muchísimas gracias en nombre del director del hotel, de la jefa del área, y sigamos avanzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directores, maestros, por su participación el día de hoy. El evento ha concluido. Que tengan todos un buen día.